noches, cerrando el mes del Padre, en el que hemos reconocido a nuestro Señor como nuestro Padre. Empecemos porque debemos preguntarnos ¿para qué fuimos adoptados? ¿Cuál es el objetivo? Porque sí, uno lo adoptan, pero como veíamos en uno de los primeros temas, cuando en Roma fue una de las primeras civilizaciones donde se empezó la adopción, había un objetivo en la adopción, y el objetivo de la adopción era escoger a alguien que fuera apto para perpetuar la honra y la gloria de una familia. Entonces podían escoger un muchacho que fuera lo que más les pareciera que iba a ser adecuado para perpetuar una familia. Incluso hay quienes dicen que los hijos adoptados, como eran escogidos con cierto perfil, tenían preferencia sobre algunos hijos biológicos. Increíble, ¿no? Pues resulta que nosotros nos tenemos que preguntar cuál es el objetivo de Dios al adoptarnos a nosotros. El primer objetivo es absolutamente beneficioso para nosotros y es regalarnos la vida eterna. Dios nos ama, Dios nos creó para estar pegados de Él, en comunión con Él, y Dios nos creó para que estuviéramos en perfecta armonía con Él. Y el ser humano, a través de la historia, desde Adán y Eva, le hemos venido dando la espalda a Dios. Lo sacamos de nuestra vida, nos apartamos, y Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a sacrificarse por los pecados que nosotros habíamos cometido, para con eso volvernos a regalar la vida eterna. Y para santificarnos. ¿Qué es santificar? Santificar es convertir a alguien en santo. Y yo siempre que leo estas cosas digo, ¿yo qué tengo de santo? Pensando en mí. Y entonces, ¿qué dice el diccionario de el significado de la palabra santo? Empecemos porque la etimología, o sea, de dónde es el origen de la palabra santo, es del latín tardío, y viene de sanctus, que significa apartado. No tiene que ver tanto con conducta, sino con apartado, como el Señor siempre ha tratado de apartarnos a nosotros. Ya en nuestro idioma, ¿qué significa santo? Tiene 13 significados, yo solo saqué 5 del diccionario. Primero, perfecto y libre de toda culpa, vamos mal. Segundo, en el mundo cristiano, dicho de una persona declarada santa por la Iglesia, que manda que se le dé culto universalmente, pues por ahí tampoco. Dicho de una persona de especial virtud y ejemplo, seguimos mal. Cuarto, dicho de una cosa que está especialmente dedicada o consagrada a Dios. Bueno, la sangre del Señor Jesucristo como que por ahí nos puede ayudar un poquito. Y quinto, dicho de una cosa que es venerable por algún motivo de religión. Muy bien, entonces vamos viendo cómo, si nos pegamos a la definición de santos, cumplimos poquito, todos nosotros. Entonces nos tenemos que pegar de la adopción y nos tenemos que pegar del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, para por medio de Él que el Señor nos vea santos y nos vea aptos para ser llevados a la vida eterna. Porque nosotros, por nuestras obras, como les he recalcado mucho este mes, no nos merecemos, sino, no quiero decir que, pero ya sabemos. Discutimos mucho la paternidad, y una de las cosas que decimos mucho como cristianos es que una de las grandes ganancias que tenemos con el sacrificio del Señor Jesucristo es el derecho a llamarle Padre al Señor Jehová, y que los judíos no tenían, digamos, este derecho. Los judíos le llamaban Señor, le llamaban de muchas formas, y eso sí, tenían prohibido mencionar el nombre de Él. Ellos, y aún hoy los judíos no mencionan el nombre de Jehová, no lo pueden mencionar. Sin embargo, hay algunas cositas en el Antiguo Testamento que me parecieron bastante interesantes. Por favor, vamos a buscar Éxodo 4, 22 y 23. Éxodo 4, 22 y 23.
que dice, bueno, cuando lo encuentren me cuentan. ¿Listos? ¿A sus marcas? Muy bien. Yolanda, ya que la veo buscando, por los ojitos. Dice así, Éxodo 4, 22 y 23. Le dice a Moisés el Señor: entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no lo has querido dejar ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Aquí el Señor llama a Israel claramente hijo y primogénito. Importantísimo, porque uno sí sabe que ellos no se atreven a decirle padre al padre. O sea, uno empieza a entrar en la duda. ¿Dios no les dio esa potestad cuando le llama Israel mi hijo? ¿O ellos de cierta forma no lo hacen? Y en el Antiguo Testamento también vamos a ir al último libro del Antiguo Testamento, antecito de Mateo, Malaquías 1:6. Dice Malaquías 1:6. Cuando lo tengan me dicen para que leamos todos. Muy bien. Dice Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre y encima preguntan: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Si bien yo estuve buscando y no encontré muchos pasajes donde en el Antiguo Testamento Dios hable como Padre de Israel, aquí tenemos dos versículos donde claramente el Señor declara su paternidad sobre el pueblo de Israel, como su primogénito, como su hijo, y aquí en Malaquías como Padre de este pueblo. Entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando vemos lo de la adopción y cuando vemos lo importante que es habernos ganado gratis el derecho a llamarle Padre al Señor, y las connotaciones que esto va a tener para nosotros en nuestra vida. Y ahorita sí, después de esta muy breve introducción, empezamos con los 27 puntos del tema. Primer punto: ¿a qué nos debe llevar la adopción? Primero, llevarnos a la santidad. Entonces nos vamos a apoyar en 2 Corintios 7:1, que dice, 2 Corintios 7:1, que dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, mire esto. Como tenemos estas promesas, tenemos esta promesa de la adopción, tenemos que purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Nosotros necesitamos entender que nos debemos apartar de lo que hay en el mundo. En el mundo estamos y Dios nos necesita en el mundo, porque nosotros somos los llamados a atraer a las personas que no conocen al Señor a los pies del Señor. Lo que nosotros nos hemos ganado debemos compartirlo. Eso es importantísimo. Entonces hay que entender una cosa muy importante: el único ser humano que encarnó la santidad completa fue ¿quién? El Señor Jesucristo. Muy bien, no hay más. El único y el gran objetivo del Señor era darnos la salvación y mostrarnos que un ser humano, que el Señor Jesucristo fue humano, podía ser completamente santo, para mostrarnos el camino y que nosotros cada día nos acercáramos un poco más a Él.
Y entonces esa limpieza consiste básicamente en dos cosas importantes. Primera, apartarnos del pecado, de lo que el mundo nos ofrece. Eso hemos visto mucho, todo lo que son pecados. Sabemos que los pecados pueden ser por omisión, pueden ser por acción y pueden ser por desconocimiento. El rey David decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y eso lo hacía David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que tenía muchísima intimidad y que hacía profecía. El rey David hacía profecía. Algún día les cuento por qué. Y en Filipenses 2:15, ¿qué nos dice? En la epístola de Filipenses 2:15 nos da este objetivo tan bonito: para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Es muy bonito eso, y vamos a ver. Uno, que seamos intachables y puros, que no nos puedan decir: usted, yo sé cómo es. Y a uno muchas veces recibe estos ataques, ¿no? Cuando uno dice soy cristiano, lo primero que le dicen: uy, cristiano vos, yo que te conocí, yo sé cómo eras vos. Cuando a mí me dicen así, yo digo: supiera cómo sigo siendo. Buena persona. Sí, pero todavía me falta, y mucho. Seguimos pecando, y sinceramente lo que pasa es que cuando uno se va adentrando más en el estudio de la palabra de Dios, uno lo que va aprendiendo es a que uno es un gran pecador, aunque uno no lo crea, y aunque uno no vea sus pecados, uno sigue pecando. Y para mí fue muy revelacional Mateo 5, el sermón del monte, porque ahí le muestra el Señor Jesucristo a uno que el mero hecho, antes del Antiguo Testamento era: si usted mata, si usted adultera, si usted hace. El Señor Jesucristo le dice a uno: si usted lo piensa hacer, ya, con eso. A mí me impactó mucho. Si usted le llama necio a su hermano, es culpable de homicidio. Si usted le llama degenerado a su hermano, es culpable de homicidio. Impresionante. Entonces, nos llama el Señor a ser santos. Sabemos que ningún ser humano puede hacerlo completamente. ¿Cuál es nuestra tarea? Escudriñando las Escrituras, buscando la palabra de Dios, cada vez tratar de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Difícil? Difícil. ¿Imposible? Imposible. ¿Hay que hacerlo? Hay que intentarlo, ¿cierto? Pero entonces sigamos. Mire qué importante. ¿En medio de qué? De una generación torcida y depravada. ¿Cómo dice en la suya? Maligna y perversa. Y en la mía dice torcida y depravada. Y uno dice hoy día: mire este mundo cómo está de puerco, mire esto, cómo es que sacan pecho diciendo: ay, Colombia es el país más progresista de Latinoamérica, ya aprobamos que una mujer pueda que pueda abortar a su niño hasta las 24 semanas. ¿Cómo somos de progresistas? Leyendo un poquito de la adopción, en la antigua Grecia había dos ciudades muy importantes: Atenas y Esparta. Los atenienses eran más filosóficos, más intelectuales, más calmaditos. Los espartanos eran los guerreros. Y entonces decían que en la antigua Atenas había algo parecido a la adopción, pero que en la antigua Esparta no se adoptaba. Incluso en Esparta, y este dato yo no lo tenía tan claro, leyendo este tema me quedó muy claro, en Esparta cada que nacía un niño varón lo llevaban a un juzgado, a un tribunal que lo examinaba médicamente, y los niños que no cumplían los estándares para ser soldados recién nacidos los echaban al río y los ahogaban. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Nosotros nos escandalizamos de cómo está el mundo hoy. Siempre hemos sido así. Siempre hemos sido más malos que caen borracho. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Nuestra misión es lo que finaliza este Filipenses 2:15. Ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Mire que uno sale en una noche bien despejadita y mira, y uno ve negro y unos punticos, y uno puede ver miles de millones de estrellas, pero siempre la oscuridad en el firmamento es más. Así somos nosotros, somos poquitos, y tristemente vemos cómo los cristianos cada vez somos más poquitos, y cómo el ateísmo, el gnosticismo y todas estas cosas cada vez ganan más fuerza. Nuestra tarea es ser como estrellas en el firmamento, sin mancha, irreprensibles, que no se nos pueda decir nada, que no se nos pueda atacar, que la gente lo mire a uno y diga: uy, tan bacano como vive este man, uy, mira esa familia tan bonita. No que no tengamos problemas, no que no discutamos, no que no nos enojemos, pero que se vea la diferencia con el mundo. Eso tenemos que hacer, y eso es que resplandecer en la oscuridad. Segundo punto, más difícil que el primero llegamos mal con lo de santo, y el segundo más duro todavía, parecernos al Padre. Álvaro, usted me hace el favor y me lee Mateo 5, 44, 45 y 48, por favor. Y yo voy leyendo Efesios 5.1. Apúntense ahí, Efesios 5.1. Efesios 5.1 es un mandamiento, es una orden. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Aquí no nos dice como adoptados muy amados. Qué bonito. Cuando uno es adoptado, uno es hijo. Y eso es claro, legalmente, porque cuando uno dice ilegalmente, no, legalmente, cuando uno adopta a un niño, el niño es hijo con absolutamente los mismos derechos que todos los hijos biológicos. Álvaro, ¿me encontró? Pégale que usted tiene un bozarrón bueno. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Miren, eso sí que se nos dificulta a nosotros, eso sí que es complejo. Uno ama, hoy le decía yo a Laura, mi niña, ¿a quién amo yo mucho? Y me dice: a 3 personas, a mi mami, a mi hermana y a mí. Y yo digo: ¿y a quién más? Y me mira: a nadie. En broma, sí, es broma, pero pues porque obviamente mi esposa y mis hijas son lo que yo más amo, pero a uno se le facilita amar a los cercanos. Sin embargo, y una cosa que nos dejó esta jornada electoral tristemente es, por lo menos hablando de mi país, la capacidad que tenemos tan grande los colombianos de odiarnos entre amigos, entre familia, entre hermanos, entre primos, por cosas que, perdónenme, no valen la pena. Miren, para mí el ejemplo más triste de lo que somos como país es el día más violento del año. No hablemos de los años bisiestos. El día más violento del año en las unidades de urgencias, ¿saben cuál es? Vea, me han escuchado muy bien. El día de la madre, el día donde estamos con la mamá, mi mamita linda, nos reunimos los hermanos, pero usted siempre fue el preferido de mi mamá, pero usted siempre hizo sufrir a mi mamá, pero usted es un hijo de tantas, pero usted es otro hijo de tantas, y terminan en la clínica. ¿Sí? Y los otros días más violentos
del país son cuando la selección Colombia gloriosa gana un partido importante. Yo no he podido explicarme cómo si 50 millones somos hinchas de la selección Colombia, salimos a celebrar y nos damos cuchillo porque la ganó el equipo de nosotros. Uno puede entender de cierta forma que un pelado con poca formación, hincha del Deportivo Cali, para hablar de mi ciudad, se agarre a cuchillo con un hincha de la América. Es una estupidez, sí, pero uno puede entender, y de la misma ciudad, primos, amigos, pero uno puede entender que el trapo de uno es rojo y el trapo del otro es verde. Oiga, pero que el trapo de los dos sea amarillo, azul y rojo y también nos demos cuchillo. Eso somos como sociedad. Entonces, mire, nosotros, ahora, por políticos, sea el que sea, peleando entre familia, cogiéndonos rencilla entre familia, y ellos terminan abrazaditos, ¿sí? A mí me llama la atención eso. Ellos terminan dialogando, conversando, hablando, y las familias llenas de rencor. Yo con este no hablo porque este es fajatista, yo con este no hablo porque este es pitista, para hablar de los dos perdedores, no vamos a hablar de los de la segunda vuelta. Y en realidad ellos allá hacen sus arreglos y nosotros no sabemos. Y nosotros tenemos la esperanza en un gobierno verdaderamente grande, verdaderamente perfecto, que estamos esperando, el del Señor cuando baje y ponga orden aquí. Suba el que suba, va a darle duro a unos y va a alegriar a otros, va a coger a unos y va a favorecer a unos y a perjudicar a otros. Es imposible que no. El único que va a favorecer a todo el mundo, a los que lo hayamos aceptado voluntariamente, es el Señor. Y recuerden que eso es claro. ¿Por qué Dios no toma la decisión de acabar de una vez ya con estas jodas que está tan podrida? Porque el Señor está dando tiempo a que la mayoría, a que toda la humanidad escuche su nombre y pueda ser salvo. Por eso el Señor no ha venido a acabar hasta con él. ¿Sí? ¿Qué? Acabar con el perro y el gato. El perro y el gato. Exacto. Mi abuela decía cabras dan leche. Nunca supe qué significa eso, pero cuando ella decía cabras dan leche, uno decía mi mamá me va a pegar una cascada ahora que llegue. Y nunca se equivocaba mi abuela. Ojo, entonces aquí, miren, nosotros no nos amamos entre amigos, no nos amamos entre primos, no nos amamos entre hermanos, y el Señor nos pone una cosa un triciquitiquitico más difícil. Amen a sus enemigos. Sí. Ojo con esta. Oren por los que los persiguen. Yo tuve un compañero en la especialización, él iba un año adelante mío, entonces estuvimos 2 años de compañeros. El tipo más amable, más formal, más querido, hermano. Lo vi enojado solo una vez. Yo le tomaba el pelo, le fregábamos la vida, le hacíamos bromas, lo normal entre compañeros, y él nunca, o sea, increíble, siempre calmadito. Una vez se ofendió, feo. Un día que se me ocurrió decirle una ofensa imperdonable, le dije: Freddy, ¿vos sabes que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida? Como decimos en el Valle del Cauca, se regó como verdolaga en playa. O sea, no solo se ofendió y se le vio la piedra, sino que se burló. Increíble. Y yo dije: váyase para el infierno, desgraciado. Listo. Toca empezar a orar por él. Pero ahí confieso, increíble, o sea, el man dijera lo que uno le dijera y no se ofendía, y le ofendió que yo le hablara de Dios. Pero el problema grave, ¿cuál es? No que él, que es un tipo que no conoce al Señor, me agreda por eso, sino que yo me haya ofendido conociendo eso. Qué duro, ¿no? Entonces, cuando yo amo a los que me odian y oro por los que me persiguen, dice que voy a ser hijo. Es que esta promesa es dura, ¿no? Porque viene mandamiento y promesa. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Aquí hay una diferenciación. Él sí es mi Padre. Pero si yo odio a mi enemigo, yo no soy su hijo.
Eso es como el hijo drogadicto que roba y va y roba y le pega a la mamá y tienen que echarlo de la casa. Los padres siguen sufriendo por él, los padres siguen angustiados por él, los padres siguen con su cosa, pero él no se comporta como hijo de ellos, no es hijo y pierde el derecho a estar en la casa de sus padres. Cuando nosotros odiamos a nuestros enemigos, no somos hijos de Dios. Dice, eso para que ustedes sean hijos del Señor. Y mire esto tan impresionante, porque uno siempre dice, como decían los apóstoles, Señor, venga, estos que nos dijeron que no, oramos para que les caiga fuego y los desbarate. Y aquí está la respuesta. Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, sobre justos, y que llueva sobre justos e injustos. Imagínense, si a mí me atacaron por hablar del Señor, ¿a quién están atacando de verdad? Como le dijo Dios a Samuel en el primer libro de Samuel. Tranquilo que a usted no le están rechazando, al que están rechazando es a mí. Entonces uno dice, vea pues. Entonces, ojo con esto, entendamos esto, para ser hijos, para demostrar que somos hijos, para demostrar que nos parecemos al Padre. Dice Luciana, niños, los esperan en el salón para una actividad. Gracias Luciana. Niños, al salón. Vaya que van a dar comida. Muy bien, entonces, póngale cuidado. Parecernos al Padre. ¿Cómo? El amor de Dios se extiende a todo el mundo, a los amigos y a los enemigos. Recuerden que el Señor oró por los que lo estaban crucificando y torturando. El amor es universal para todo el mundo. Por eso vemos y por eso uno dice, pero ¿por qué yo no tengo más plata y este X está podrido en plata? Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, ahorita, ¿cuál es el criminal más buscado de Colombia? Cualquiera de esos. O de los criminales legalizados bueno, todos esos podridos en plata, y uno dice, y uno pasando trabajo, yo no paso trabajo, gracias al Señor, el Señor me provee, pero el Señor permite que todo el mundo tenga bendición, y el Señor a todos nos da la posibilidad de llegar a Él. Entonces, el problema ahí es ver que el Señor Jesucristo nos pone un estándar que para nosotros es absolutamente inalcanzable, ¿sí? Y el ser perfectos como Él es perfecto. El ser perfectos como Él es perfecto. No podemos. Entonces, lo que yo digo con mucha frecuencia, el orden de las cosas no es que yo me tengo que portar bien para ganarme la entrada al cielo. El orden correcto de las cosas es, como el Señor Jesucristo se hizo matar por mí, sabiendo la joyita que yo era, en agradecimiento a que el Señor Jesucristo me entregó la entrada al cielo, yo tengo que dejar de pecar y yo tengo que portarme bien. Así es la cosa. Lo que yo haga no me permite ganarme al cielo. Es el Señor Jesucristo. Entonces, el llamado más importante, como veíamos en Efesios 5:1, ¿cuál era? Imitar al Señor Jesucristo. ¿Ok? Efesios 5:1, ¿se acuerdan que lo leímos? Bueno, yo lo leí. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y tener, tercer punto, confianza en Dios. Ojo con esto. Vamos a Mateo 6, del 31 al 34. El Señor, aquí en este pasaje, nos habla de algo muy bonito. Dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán
añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Entonces, porque uno empieza a pensar, bueno, ¿ahorita qué? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Se me va a acabar el trabajo? ¿Cuándo me van a echar? Etcétera, etcétera. Uno piensa todas estas cosas y uno dice, ¿cuál es la instrucción del Señor? ¿Cuál es la verdadera instrucción del Señor? La verdadera instrucción del Señor es: no se afanen por nada de eso, porque todo eso pasa, todo eso se muere. Acuérdense, aquí el ladrón roba y el orín corroe. ¿Y dónde tenemos que hacer nuestros tesoros? En la eternidad. Entonces, lo que busca el Señor es que nosotros busquemos lo importante. Lo verdaderamente importante es la eternidad. Lo que tenemos aquí no es tan importante. Tenemos que darle el primer lugar en nuestra vida a Dios. Saturar mi pensamiento con su palabra. Imitar su carácter, servirlo y obedecerlo, como decía Malaquías. ¿Recuerdan? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Respetar y servir al Señor como mi Dios, como mi Señor y como mi Padre. ¿Listo? Y no dejar entrar preocupaciones en mi vida. Eso es tan bonito de decir, tan fácil de decir, uno lo dice como uy, y luego llega a las 11 de la noche y uno se está quedando dormido cuando, y si me quedo sin trabajo mañana, ¿cierto? Y cada cosa que pasa uno dice, ay, man, nosotros somos felices buscándole problemas a las soluciones, ¿sí? Somos así. ¿Y qué nos dice a este respecto también Filipenses 4:19? Que esta es una promesa en la que tenemos que tener absoluta confianza. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así de sencillo. Quienes están siguiendo el devocional de Lea la Biblia en un año, en estos días han estado hablando de ¿qué profeta? ¡Ay, qué bien! De Eliseo. Y el criado de Eliseo entró en pánico porque venían una cantidad de soldados de Siria a acabar con el pobre Eliseo, ¿se acuerdan? Y el tipo estaba pero muerto del susto. ¿Y qué dijo? ¿Qué pidió Eliseo? ¿Alguien se acuerda qué pidió Eliseo? Se la sabe muy bien. Que pudiera abrir los ojos a lo espiritual y que viera todo lo que había alrededor. ¿Y qué vio él? Carros y todo espiritual. Y dijo, estamos ganados. Y efectivamente, Dios hizo el milagro. Pero nosotros tenemos la mirada fija aquí en la tierra. Nosotros tenemos la mirada fija aquí en los problemas. Y lo que no entendemos es que esto es un ratico muy chiquito que estamos aquí para toda la eternidad que vamos a tener. Entonces todo esto es relativo. ¿Cuántas cosas pasan? Y todo pasa. Entonces, cuando nosotros logramos entender, no dejar entrar la preocupación en mi vida, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cuando yo entiendo eso, puedo decir, a mí me impactaba, volviendo un poquito a esto de la bondad de Dios para con los malos. ¿Cuál creen ustedes que fue el Dios más malo de Israel? De los reyes de Israel. Acab. Para mí no hubo ninguno más malo. Acab, ese era más malo, ¿cierto? ¿Y qué dijo en estos días Dios de Acab? ¿Qué le dijo al profeta? Ay, si no tan bello Acabcito, como se humilló ante mí. El rey más malo. Y Dios, cuando lo vio humillado, se enterneció. Impresionante. Y eso que uno lee lo que cuentan, lee lo que está escrito, uno no alcanza a magnificar todo lo perverso que era el señor Acab.
Y Dios sí le sabía toda el rey acá. Y Dios sí le sabía todas las perversidades, así como nos conoce todas las perversidades a nosotros. ¿Sí? Y aún así, Dios se enterneció. ¿Alguien recuerda Álvaro, cómo le decía a Nabucodonosor Dios? Mi siervo, Nabucodonosor, el que acabó con Jerusalén y se llevó esclavos prácticamente a todos los pobladores de Jerusalén. Le decía, ¿cómo? Mi siervo, porque también lo reconoció. Y esto es importantísimo, importantísimo, el cuarto punto. Lo que nos tiene que dar la adopción es un espíritu de lo más difícil, oración. Nosotros somos más malos para orar. Nosotros somos más malos para orar. Nosotros oramos rapidito, cortico, se nos olvida. ¿Qué dice Mateo 7, del 7 al 11 de la oración? ¿Alguien que lo lea? Que no sea Álvaro, que ya leyó. ¿Alguien con voz poderosa o no tan poderosa? Esa voz poderosa. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque haced también así vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué bonito, ese último es importante, ¿no? Primero haga usted con los demás lo que usted quiere que hagan con usted, y esa es la ley y los profetas. Punto. Ahí está resumido la ley y los profetas. Pero entonces, ¿qué nos dice la oración? Pídale a su papá que él le va a dar, porque si uno se desbarata por darle a los hijos lo mejor, porque si uno busca darle a los hijos lo mejor, ¿cuánto más el Padre nos va a dar a nosotros? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que uno dice, uy, yo quiero una bendición bien grande de Dios, dame el baloto, Señor, el baloto, Señor, yo necesito 24.523 millones de pesos, que es el acumulado, Dios mío, yo con eso vivo feliz. Y si ustedes buscan en Google, eso es facilito, busquen en Google, fracasos después de ganarse la lotería. En Palmira, mi pueblo, había un señor que se llamaba Siriaco. Él era como medio pordiosero. Y Siriaco, y esta historia es real, se ganó 2 veces la lotería. Y hizo un edificio muy bonito para allá, para 1970 y pico, como de 5 pisos, y abajo hizo algo que se llamaba el pasaje Siriaco, que era como un mini micro San Andresito. El tipo estaba podrido en la plata, a punta de vicio, drogas, bebetas y demás, quedó en la calle. Y unos 15, 20 años después, increíble, se ganó otra lotería y volvió a levantar, y volvió y quedó en la calle. 3 loterías, y es una historia real. Siriaco, escriban Siriaco con C y Palmira y verán que no es mentira. Entonces, como conclusión, 2 Corintios 6, 18 dice, por favor, si quieren, nos ponemos de pie y oramos, porque esto es para todos nosotros. 2 Corintios 6, 18. ¿Quién dice así con inspirado acento? ¿Alguien que levántense de pie? Vamos a hacer aeróbics. Eso, con toda la gana. Dice con inspirado, allá hay Biblias. Bueno, a la cuenta de 14 empezamos. 1, 2 y 3. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se pueden sentar. Esta es la tarea
memorizar 2 Corintios 6:18, la versión que tengan, la versión que les guste. La que yo tengo dice: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Reina Valera, ¿quién la tiene que me la lea solito? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Perfecto. 2 Corintios 6:18 nos la aprendemos de memoria. La próxima vez que yo venga se las voy a tomar. ¿Listo? Y cerramos con el último libro, Apocalipsis 22, del 1 al 5. El verdadero objetivo de la adopción está aquí. Dice Apocalipsis 22, 1 al 5. Luego el ángel me mostró un río de agua viva, de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Ay, mira qué cosa tan linda, impresionante. Este es el gran objetivo final de la adopción, que nosotros podamos disfrutar de esta maravilla de ciudad. El pastor Hugo dice que la gran mayoría vamos a estar por allá en la pajarera, pero uy, una pajarera bacana. Sí, mejor esa pajarera que el mejor sitio del mundo. Conocientemente vamos a orar. Si se quieren arrodillar, se pueden arrodillar. Los que tengan una rodilla fregada como yo no se pueden arrodillar sentaditos o de pie, no hay ningún problema. Bendito Señor, gracias hoy te damos, porque tú, bendito Padre, quieres que nosotros seamos santos. Bendito Padre, gracias porque tú enviaste al Señor Jesucristo para darnos un ejemplo claro de qué es la verdadera santidad. Hoy, Padre bendito, te decimos, confesamos que somos pecadores, confesamos, Señor, que cometemos errores, y confesamos que a pesar de conocerte, a pesar de conocer tu palabra, a pesar de saber lo que tú has hecho por nosotros y el sacrificio del Señor Jesucristo, seguimos, Señor, ofendiéndote, seguimos, Señor, produciéndote dolor con nuestros pecados. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, por cada una de esas actitudes, Señor, en las cuales te herimos y en las cuales somos conscientes muy allá en el fondo de nuestro corazón que no nos estamos comportando como tú querrías que nos comportáramos. Padre bendito, tú hoy nos has dicho que le podemos decir al faraón que yo, como Israel adoptado, soy tu hijo y que el mundo tiene que dejarme ir. Pero bendito Padre, tú me amonestas diciéndome: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto? Padre, yo hoy te reconozco como mi Señor y te reconozco como mi Padre. Bendito Padre, yo sé que tú me amas, yo sé que tú quieres lo mejor para mí, y yo sé que tú eres mi Padre. ¿Cuál es el problema? Que yo decido comportarme como hijo. Esa es la gran dificultad. Hoy, Padre Santo, yo te pido, toca mi corazón para que yo pueda vivir una santidad, separarme de todo lo que contamina, Señor, apartarme de los pecados. Uno piensa que ese separarse se refiere a cosas externas,
Y en realidad ese separarse también es de cosas internas a las que estamos acostumbrados, que son las más difíciles. Padre bendito, permítenos apartarnos del pecado y volver a Dios, para tratar de ser irreprensibles, para tratar de tener un estilo de vida en el cual la gente pueda fijarse y sentir ganas de acercarte a ti. Que no digan como muchas personas, esos cristianos son más malos, esos cristianos son más torcidos, eso para qué ir allá. Padre, que nos miren y digan, vale la pena ver cómo vive esta persona en la paz, cómo vive esta persona en tranquilidad, cómo las tormentas externas a esta persona no la atormentan, no la mortifican. Para, Padre bendito, tratar de parecernos cada vez más a ti, cumplir este mandamiento, imiten a Dios como hijos muy amados y fijarnos en este estándar que nos pone el Señor Jesucristo, parecernos a Él, que es imposible, pero tratar de hacerlo. Teniendo la confianza, Padre bendito, que no debemos buscar cosas terrenales, porque tú nos las vas a dar. Más bien, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitamos nos va a ser sobreañadido, Señor bendito. Padre, hoy te pedimos, enséñanos y danos ganas de entrar en tu presencia, de estar en oración, de buscar estar contigo, Señor, porque no sabemos orar, porque muchas veces oramos a la carrera, porque oramos pidiendo cosas que no nos convienen, aunque a nosotros en nuestra vanidad nos parece que sí, y en realidad vamos a ver y son caprichos. Y tú nos dices en tu palabra, Señor, que si nosotros sabemos orar, tú nos vas a dar todo lo que nosotros te pidamos. Qué importante entender esto. Padre bendito, hoy permíteme memorizar este versículo. Segunda epístola de Corintios 6:18 dice: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Permítenos, Padre bendito, hoy entender que a pesar de que somos adoptados, tú nos convertiste en hijos con todos los derechos, con pleno derechos, como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por habernos injertado en el árbol de la vida. Gracias por habernos hecho merecedores de ser parte del pueblo tuyo. Gracias, Señor, porque tú llegaste a nuestra vida y nos diste luz y nos diste un sentido. Y gracias, Señor, porque hoy nos has mostrado que el verdadero objetivo de todo esto es que nosotros vayamos a habitar en la Jerusalén eterna. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos, porque tú has hecho estos milagros. Gracias porque a medida que escudriñamos tu palabra, vemos que desde el primero o segundo capítulo de Génesis, tú dispusiste el sacrificio del Señor Jesucristo para darnos la vida eterna a nosotros. Padre bendito, gracias, porque sin merecerlo, tú nos diste la salvación. Gracias, porque negándote y rechazándote, tú nos amaste primero. Gracias, Padre, porque tenemos la confianza de que vamos a estar contigo en la eternidad, en esta ciudad maravillosa, en la Jerusalén eterna. Los que hemos tenido la gran bendición de estar en la Jerusalén terrenal, sabemos lo que se siente, el regocijo, la paz, la dicha en el corazón, que no es igual cuando entramos a cualquier otra ciudad de Israel que cuando entramos a Jerusalén. Y dimensionar, Señor, que la Jerusalén celestial va a ser millones de veces mejor, es algo que nos debe llenar de regocijo. Padre bendito, hoy te damos gracias por nuestro país. Padre bendito, hoy te pedimos
por este nuevo gobierno que está a puertas de empezar. Te pedimos, Señor, que tomes el corazón del doctor Gustavo Petro, lo conviertas en el presidente que tú quieres que él sea. Te oramos por nuestro presidente, Señor. Te pedimos que le des inteligencia y sabiduría para guiarnos y para poder, Señor, ayudarnos a ser un mejor país. Pero bendito Señor, te pedimos que también nos regales un espejito para ver que nosotros también ponemos nuestro granito de arena en los problemas de Colombia y que nos enseñes a poner nuestro granito de arena para mejorar el país. También está en nuestras manos. Gracias, Padre bendito, por nuestro país. Gracias, Padre bendito, por el Señor Jesucristo. Hemos orado en acción de gracias, Señor, y quedamos en el nombre de Cristo Jesús, con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios.